La integración por partes es un método bastante fiable, digamos así, ¿sí? Es decir, que puede ayudarme a resolver algunos ejercicios si yo identifico bien cómo puedo resolver, pero también me puede ayudar a resolver ejercicios, pero hacerlos demasiado extensos. Es decir, los ejercicios que puedo hacer por cambio de variable, también podría resolverlos por cambio por parte, perdón, integración por partes, pero puede hacerse largo el ejercicio. Entonces, por eso es lo ideal siempre seleccionar el criterio o el método correcto. Si yo no selecciono bien, puede hacerse demasiado largo, ¿ya? Entonces, por ejemplo, la integración por partes funciona o sirve para cuando yo tengo una integral que puedo descomponer como u y db, ¿sí? Si yo logro la integral descomponer en estos dos factores, un u y un db, entonces yo le escribo a la integral ya como una respuesta. Esto está demostrado, la demostración no es tema de estudio de su parte, pero me queda u por b menos la integral de b por du, ¿sí? ¿Se entiende más o menos? Yo tengo que lograr llegar a armar esta integral y entonces la respuesta de esta integral es esto de acá. Es el u por b menos b por du. Pero aquí debo considerar obviamente que esta integral que me queda aquí sea más sencilla. Si esta integral que me queda aquí es más compleja, no me sirve de nada. ¿Se entiende más o menos? Ya. ¿Ya? Entonces vamos poniendo casos. Generalmente esto sigue casos de funciones en donde está en multiplicación. Por ejemplo, digamos que yo tengo la integral de, voy a poner algo sencillo, de x e a la x de x, ¿ya? Ya vimos una integral parecida a esta de acá, ¿ya? Pero ¿qué pasa aquí? No funciona el cambio de variable. Si es que no funciona el cambio de variable, yo puedo pensar en la integración por partes, ¿ya? ¿Por qué no funciona el cambio de variable aquí? Vamos a hacer rapidísimo. Por ejemplo, yo puedo seleccionar esto de acá, que u sea igual a x, derivo el de u y me sale igual el de x. Si yo hago el cambio de variable, me va a quedar integral. Note que la x se va a cambiar por u e a la u de u. Sigue siendo absolutamente la misma integral. ¿Se entiende? Ya. O lo que es peor, imaginemos que aquí sea x al cuadrado. Siendo x al cuadrado, no me permite peor hacer este cambio de variable. Sigue siendo lo mismo, ¿ya? Entonces yo veo que el cambio de variable ya no me sirve, ya no me ayuda a reducir la integral. Entonces, aplico la integración de partes siempre y cuando vea un producto de funciones, ¿sí? Esto, si usted nota, van a ser dos funciones en producto. Entonces, una de las recomendaciones para la integración por partes es cuando yo tengo un producto de funciones, ¿ya? Producto de funciones. En este caso, ¿qué funciones tengo en producto? Tengo x y tengo e a la x, ¿sí? Entonces, sigue una regla aquí, una regla de selección en la cual se dice, generalmente algunos la escriben así, y late, al menos Daytot le da de esta manera. Me dice, si usted va a aplicar integración por partes, siga esto de aquí. Primero busque las funciones inversas. ¿Ya? Primero busque las funciones inversas. ¿Ya? Luego busque las funciones logarítmicas. Luego las algebraicas. ¿Ya? Luego las trigonométricas. ¿Ya? Y al final las exponenciales. ¿Se entiende más o menos? Ya. Y esto de aquí me sirve para seleccionar el valor de u, ¿sí? Es decir, seguir ese orden es para seleccionar el valor de u. Entonces, yo voy a seleccionar acá u y voy a decir u va a ser igual, ok, escribamos de acá, u va a ser igual, y sigo esta regla. Busco si hay inversas, logarítmicas, algebraicas, trigonométricas o exponenciales. ¿Qué función me encuentro en ese orden primero? Las inversas. Ya. De hecho, no hay inversas. Por ejemplo, inversas sería seno inverso, coseno inverso, etcétera. ¿Ya? Las exponenciales Veamos qué funciones tengo aquí. Tengo x y tengo e a la x. E a la x, clarísimo, es una exponencial. ¿Estamos claros? ya. ¿Y x qué tipo de función es? Es algebraica, ¿sí? Tienen que diferenciarles de eso, ir aprendiendo o ir más o menos y adaptándose, ¿sí? Entonces, es algebraica. Entonces, ¿cuál tiene prioridad? ¿La algebraica o la exponencial? Algebraica. Perfecto. Entonces, u va a ser directamente acá al x. ¿Estamos claros? ¿Ya? Porque es la algebraica. Y entonces, lo que sobra tiene que ser el db, o el dv, como quiera llamar. ¿Ya? Yo generalmente lo conozco como db, ¿ya? El db es lo que sobra. ¿Y qué es lo que sobra? Sobra e a la x con el dx, ¿sí? E a la x con el dx. ¿Ya? Note que acá el db tiene que salir con el diferencial, porque es un diferencial. El db tiene que ser con algo del diferencial. ¿Se entiende hasta ahí? ¿Ya? ¿Dudas, preguntas?
No. ¿Ya? Entonces, el u se deriva y el db se integra. Es decir, la una parte usted deriva y la otra parte usted integra. Obviamente acá va a integrar, acá tiene los diferenciales, acá no tiene nada, puede derivar. Entonces, note que aquí directamente du es igual a dx. ¿Está claro? A ver, el de U Es igual a igual de a dx, ¿ya? Note que la derivada de u es de u y la derivada de x es 1, con el de x simplemente de x, ¿ya? Y en cambio acá, lo que tengo que hacer es integrar, es decir, voy a integrar, voy a reescribir aquí, integral de db con la integral de e a la x de x, ¿ya? Entonces aquí nos chocamos con esta integral, la integral del diferencial. Cuando integro directamente el diferencial, solamente queda la variable. En este caso queda solamente b. Entonces ya directamente integrando, yo sé que va a quedar b, ¿ya? ¿Se entiende hasta ahí? Ya. ¿Ya? Y me queda por integrar esto de acá. Entonces, yo sé que la integración por partes tal vez estoy haciendo bien porque me queda algo integrable, algo que yo puedo integrar o fácilmente o que haciendo un cambio de variable o algún método medio rápido, enseguida llegue aquí a la respuesta. ¿Estamos claros? Entonces, que aquí la integral de e a la x usted ya la conoce. ¿Cuánto es la integral de e a la x? E a la X. Perfecto, es e a la x. ¿Ya? Aquí no vamos a poner el más c porque el más c le ponemos en toda la respuesta de la integral. Simplemente aquí le antiderivamos, que es encontrarle x, ¿ya? Y entonces ya reescribo esta integral. Si usted notó esta integral, nosotros logramos escribirle que esto de aquí sea el u, ¿ya? Vamos a ponerle que esto sea el u y esto sea el db, ¿ya? Pues vea que logramos hacer esto de aquí. Logramos hacer que sea un u por un db, ¿sí? Ya. Entonces, ¿qué me dice la teoría? Que la solución de esto, ¿ya? Va a ser a u por b. ¿Cuál es el u? Es x. ¿Cuál es el b? Es e a la x. Entonces me va a quedar x por e a la x, ¿ya? Menos la integral, ¿ya? Del b. Veo que b es e a la x, ¿ya? Por, X por por el du. Y el du está acá. Du es igual a dx. ¿Ya? ¿Está claro más o menos? A ver, escribe ahí según la fórmula, ¿no es cierto? Es una fórmula. Sería el u por U b es menos X. la integral de b por du. ¿Sí? Ah, ya. ¿Se entendió más o menos? Sí. ¿Ya? Entonces, aquí simplemente debo determinar bien cada una de las partes y ahí sí unirle luego, ¿ya? Y entonces yo le decía que también el método veo que está yendo por buen camino porque me queda una integral más sencilla, ¿sí? Y note que me queda ¿cuál? E a la x de x. La idea siempre es bajarle de grado a esto. Por ejemplo, aquí yo tenía x, e a la x, luego llego a e a la x. Note que se ha eliminado la x, ¿sí? Ahí la integral por partes de esto cuando aquí hay x al cuadrado. Si es x al cuadrado, aquí usted va a terminar con una integral x e a la x, que es esta de aquí. Y ahí me toca de nuevo aplicar integración por partes, ¿sí? Entonces los métodos se aplican las veces que sean necesarios. No es que como una vez ya puede salir, no. Puedo aplicar un método y luego puedo necesitar otro método. Entonces se aplican las veces que sean necesarias, ¿no? Entonces, ¿Esa fórmula es para la integración por partes o la cada integración. una tiene diferente fórmula? No, para la integración por partes. Toda integración por partes, siempre y cuando yo logre llevarle a esto de aquí, al u y al db, ¿ya? Yo le puedo ya reescribir como u por b menos integral de b por du. Es la única fórmula que existe en integración por partes. Ya. Entonces, a la final, ¿qué me queda? Que, por ejemplo, aquí va a quedar x de a la x menos, y esto ya puedo integrar. O seguramente ya puedo aplicarle el mismo método de nuevo u otro método y ya acabar de resolver. Pues la integral de e a la x, usted ya conoce, es e a la x. Y obviamente aquí, como terminé de integrar, ahora sí le agrego la constante de integración, que sería más c. ¿Sí? Esa sería la respuesta. Esa sería la respuesta. Generalmente los libros a veces le factorizan o le dejan con factor común. Por ejemplo, aquí puedo sacar el factor común e a la x. E a la x y me quedaría acá adentro x menos 1, más la constante de integración. ¿Ya? Note que le saqué el factor común. Ay, ay, ¿Sí? ¿Estamos claros más o menos? sí. ¿Dudas, preguntas hasta ahí? No, estamos bien. ¿Se entiende más o menos? ¿Sí? Sí. Vamos a poner un ejemplo. ¿Ya? Esto de aquí sirve para una integral un poquito especial. ¿Ya? Una integral un tanto especial es la integral de la secante al cubo de x. ¿Ya? Vamos a analizar este de aquí porque posiblemente después nos choquemos con esto y necesitemos, ¿sí? Esta integral, cuando la secante es cúbica, ¿ya? O la secante al cubo, ¿ya? Funciona también para la cosecante al cubo, ¿sí? Se resuelven de la misma manera, se integra por partes. Entonces usted vaya a conocer algunas integrales que obligatoriamente para resolverlas se hacen por partes. ¿Cuál es la noción de esto de aquí? Que se puede separar esto de aquí de lo siguiente. Yo puedo separar como secante al cuadrado de x por
secante de x, ¿ya? ¿Estamos claros más o menos cómo le puedo separar? ¿Ya? Ya. Que cuadrado por secante a la 1 se hace secante al cubo. Yo Ya. puedo pensar en hacer integración por partes siguiendo esto de acá. Seleccionar un u y seleccionar un db, ¿ya? El problema es que aquí ambas son trigonométricas. Entonces, yo podría pensar en elegir de acuerdo a las conveniencias. Por ejemplo, yo elijo secante al cuadrado de x. Solamente voy a poner un ejemplo, ¿ya? Si yo elijo Ya. secante de x, acá me quedaría secante de x. Si elijo secante al cubo, ¿ya? Y la integral de esto es un poquito compleja. Ya vamos a ver qué es lo que sale de esta integral, ¿sí? Acá es sencillo derivar, y entonces no hay problema. Pero acá integrar es un poco compleja la integral de esto de acá, ¿ya? Para entender eso de ahí, vamos a poner acá un apartado en el cual pongamos la integral de secante de x, ¿sí? Secante de x, ¿ya? La secante de x viene en formularios, ¿ya? Y es el logaritmo natural de secante de x más cotangente de x. Ok, más tangente de x. Secante de x más tangente de x, ¿ya? Déjeme, le paso un formulario ahorita para que le vaya revisando eso de ahí, ¿ya? Ya. Le comparto pantalla que se vea. A ver. Aquí, note que usted tiene en la parte 14, ¿ya? Aquí, Ya. tiene la integral de la secante de u. Sí, en este caso maneja con la variable u. Y me dice que es Ya. el logaritmo natural de la secante de u más la tangente de u más c, ¿sí? Entonces esta vamos a utilizar acá para más o menos ver, ¿ya? ¿Estamos claros? Sí. ¿Ya? Vamos resolviendo rápidamente esto acá. Decía, la secante de x es igual al logaritmo natural de secante de x más tangente de x, obviamente más c, ¿sí? Esta es una de las derivadas, perdón, de las integrales. Entonces, note que acá al integrar, en esta parte de acá, se va a hacer demasiado complicado tener esta expresión de aquí, ¿ya? Entonces, ¿qué Ya. se puede hacer? Se puede hacer al revés, ¿ya? Puedo elegir al revés, por ejemplo, elegir aquí la secante de x, ¿ya? Y acá la secante cuadrada de x, ¿ya? ¿Por qué elegimos de esa manera? Porque ¿qué pasaba cuando yo derivaba? Yo derivo la tangente, ok, la secante, al revés, la tangente de x, ¿ya? Cuando yo derivo la tangente de x, me queda que la secante cuadrada de x, ¿ya? ¿Se entiende más o menos? Ya. ¿Sí? Entonces, ¿esto qué me lleva? A que cuando yo integro la secante, yo regreso a la tangente. Entonces, note que acá nosotros teníamos que derivarla una parte, ¿ya? Y es fácil derivar la secante. La derivada de la secante es secante por tangente. Entonces, vamos a tener secante de x por tangente de x, ¿ya? Y acá al integrar, vamos a poner ya directamente cómo queda la integral. El rato que yo integro el db, que es integrar la secante cuadrada, integrar esto de la derecha, lo que me queda es lo de la izquierda, es la tangente. Entonces me va a quedar acá tangente de x, ¿ya? Tangente de x, o la tangente de x sin el diferencial, ¿ya? ¿A dónde me lleva esto aquí? Para solamente plantear rapidísimo. Es que yo tenía, y en este caso es importante volver a escribir esta integral, secante al cubo de x, ¿ya? Va a ser igual al u por b, lo que habíamos dicho, la fórmula u por b Ya. menos b por du, ¿sí? El Ya. u por el b, que sería secante de x Secante de X. por tangente de Tangente x de X. menos la integral Más de b por du. El b es el tangente, ¿ya? Y el tangente. du es Y secante secante de tangente de X. x, Tangente de X. ¿ya? Tangente de x, ¿ya? Obviamente aquí faltó el diferencial de x, ¿sí? Con el diferencial de x, ¿ya? Está claro más o menos lo que va a quedar, ¿ya? Ya. Entonces, ahí entran ciertas propiedades trigonométricas, como por ejemplo, esto de aquí no va a haber problema, sigue siendo secante de x, tangente de x, ¿ya? Menos, Ya. acá al multiplicarme, note que me queda tangente por tangente, me queda tangente al cuadrado de x, tangente cuadrada Ya. de x por secante de Secante. x, ¿ya? Entonces, note que tentativamente esto ya se ve un poco más sencillo, ¿ya? Pero aquí entra una cierta identidad que toca trabajar. Por ejemplo, si usted se acuerda, existía una identidad que me dice que tangente al cuadrado de x, ya, tangente, sí, tangente de x más 1, tangente cuadrado de x más 1, es igual a secante cuadrada de x. ¿Ya? ¿Estamos claros más o menos ahí? Ya. ¿Ya? Esta es una identidad, y ya entramos un poquito al tema de identidades que usted necesita después. Esta es una identidad que me ayuda a resolver este tipo de integrales, ¿sí? Esta integral trigonométrica, en el cual yo no necesito la secante al cuadrado, necesito la tangente al cuadrado. Entonces yo veo que tangente al cuadrado de x, ¿ya?
va a ser igual a secante cuadrado de x. En vez de más 1, acá vendría menos 1. ¿Ya? Entonces, ¿eso qué me da acá? Que yo pueda reemplazar, ya, voy solamente a indicar para no reescribir todo, que en vez de tangente cuadrada, yo voy a escribir aquí secante al cuadrado Cuadrado. de x menos 1. ¿Ya? ¿Estamos claros más o menos? Ya. ¿Ya? Entonces, ¿esto qué me da? Que yo puedo multiplicar ahí. Y vamos a ver acá, ¿ya? Me queda secante de x, tangente de x, ya, que esto ya es lo mismo, menos, ¿ya? Integral. Y aquí al multiplicar, en vez de esto, ya esto con esto de acá, ¿no? De que secante al cubo por secante al cubo, ¿qué me queda? Perdón, secante al cuadrado por secante, me queda secante al cubo de x, ¿ya? X. Menos 1 por secante, Mm. simplemente secante de x, ¿ya? Esta parte Ah, diferencial de x, ¿ya? ¿Estamos claros? ya. Dudas, preguntas hasta ahí, ¿no? Mm, Entonces, lo que va a pasar es que yo comienzo integrando la secante al cubo y note que vuelvo a caer en una secante al cubo. ¿Se entiende más o menos? ya. ¿Ya? Entonces, este caso de integrales, note que comienza por partes y termina en esta parte de acá que yo tengo que regresar a la variable, regresar, perdón, a la integral que yo estaba. Por ejemplo, aquí yo puedo escribir en dos integrales, menos integral de secante al cubo de x, ¿ya? Menos por menos se hace más, integral de secante de x, ¿ya? ¿Se entiende Ya. esto más o menos? ¿Ya? Sí. Entonces, ¿para qué he hecho eso de ahí? Para reescribir secante al cubo de x, ¿ya? Note que esto está aquí restando, ¿ya? Puede pasar al otro lado sumando. Toda esta integral de aquí. Dice menos integral de secante al cubo de x, ¿ya? Le puedo pasar acá. Y si yo le paso acá, note que se forma una más uno, se hacen dos integrales. Dos integrales de secante al cubo de x, ¿ya? Y esto es igual. Y note que me quedaría ya solo esta parte de aquí. Secante al cubo de x, perdón, secante de x, tangente de x, ¿ya? Más la integral de esto de acá, más la integral de secante de x. ¿Se entiende más o menos lo que hice? Ujú. ¿Ya? Y si usted recuerda, ya tiene la respuesta de esto de aquí. La integral de secante de x, ¿a cuánto es igual? Logaritmo natural de secante de x más tangente de x. ¿Ya? Obviamente más c, ¿sí? Ya. Y como yo necesitaba solo esto, este 2 se está multiplicando, luego, ¿qué va a pasar? Va a pasar dividiendo. Dividiendo. ¿Se entiende más o menos lo que queda de respuesta? Ya quedaría, a ver, Sí, le secante de x reemplazo. más tangente de x dividido para 2. Más Ya. la integral de secante, que es Logaritmo. de secante de x más tangente de x, también dividido para 2. ¿Se entiende? Ah, ya, ya. Sí. Más C quedaría ahí. O se Más, le hace. sí, la c, eso sigue siendo c, no hay problema. ¿Ya? ¿Se Ya. entiende más o menos el procedimiento de este tipo de integrales? Sí. Pues vea que hay integrales que por partes se hace sencilla, por partes también, o sea, facilita el trabajo, pero obviamente es un poco más tedioso. Y aquí ya se mezcla un poco de integrales trigonométricas, ¿sí? Estamos claros, dudas, preguntas hasta ahí. No, Puse el espacio en la parte de acá para escribir la respuesta, ¿ya? Voy a borrar estas de aquí, ¿sí? Estas dos de aquí. Acá lo único que teníamos era explicado que la derivada de la tangente de x es igual a la secante cuadrada de x. Y la identidad en la cual decíamos que la secante cuadrada de x es igual a la tangente, ok, al revés. Tangente cuadrada de x es igual a secante cuadrada de x menos 1. ¿Ya? Así. Esas dos teníamos. Entonces, por ejemplo, aquí poniendo la respuesta, poniéndose acá, ¿ya? Lo que me va a quedar es que la integral de secante al cubo de x, ¿ya? Es igual a esto de acá, secante, ¿ya? Secante de x, tangente de x, ¿ya? Más, ¿era más o era menos? ¿Dónde cambió? Ah, no, sí, más está bien. más. Sí, ahora. Más, ¿ya? La integral de secante, que es logaritmo Logaritmo. natural de secante de x, más tangente de x, ¿ya? Y más la c, ¿sí? Nos queda esto aquí, ¿ya? Queda todo eso. Entonces, ¿qué me queda? Y este 2 que estaba multiplicando pasa todo esto dividiendo, ¿ya? Pasa todo dividiendo. Entonces, en Ya. definitiva, ¿qué es lo que queda? Queda secante de x, tangente de x sobre 2, ¿ya?
más acá logaritmo natural de secante de x más tangente de x sobre 2. ¿Ya? También sobre 2. Y más la c. La c sigue siendo c solito. ¿Ya? ¿Está claro más o menos? ¿Sí? Ya, Un poco de lo que necesita que ver. ya.